Vamos a continuar con nuestro tema de operaciones con funciones, solamente que en este video ya voy a utilizar las reglas de correspondencia en lugar de pares ordenados. Para ello era necesario que tú conocieras primero los tipos de funciones que tenemos, por ejemplo polinomios, funciones irracionales, funciones racionales, etc. Ya que es de vital importancia que tú reconozcas qué tipo de función es para que así tú puedas sacar su dominio. En este caso te dice determina el dominio y la regla de correspondencia de las funciones f más g, f menos g, f por g y f sobre g. Si te dan dos funciones, ahí está f y ahí está la función g. Si tú te das cuenta, tanto la función f como la función g son funciones racionales, ya que las funciones racionales, si tú recuerdas, es el cociente de dos polinomios y eso es lo que tenemos tanto en f como en g. Entonces, para que tú puedas dar el dominio de la función f más g, f menos g y f por g, recuerda que el dominio de las operaciones con funciones es simplemente la intersección de los dominios de las funciones que van a participar en la operación. Por lo cual, primero tienes que encontrar tanto el dominio de f como el dominio de g. Y vamos a iniciar encontrando el dominio de f, y lo voy a colocar aquí. El dominio de f va a ser igual a lo siguiente. La forma en que lo voy a escribir es la forma de denotar el dominio de una función, en este caso una racional. Recuerda que yo te había dicho en el video anterior que el dominio de una función racional era el conjunto de todos los números reales, pero había una pequeña condición. Esa condición la vas a representar con un tal que. La condición es que el polinomio que estuviera en la parte de abajo, o sea en el denominador, en este caso x cuadrada más 7x más 12, siempre fuera una cantidad diferente de 0, para no caer en una división entre 0. Esta es la forma de representar el dominio. Entonces, el dominio de esta función racional es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos que ocasionen que la parte de abajo se convierta en 0. Sin embargo, para que tú puedas evitar que la parte que está en el denominador se convierta en 0, es necesario que conozcas qué números la convierten en 0 para que así los puedas quitar de los números reales. Ahora, entonces, a ti te interesa conocer entonces qué números ocasionan que el denominador, o sea, x cuadrada más 7x más 12, se convierta en una cantidad igual a 0. Una vez que los conozcas, ya los puedes descartar de los reales. Y fíjate que esta es la forma de representarlo. Aquí matemáticamente estás diciendo, yo quiero conocer cuándo x cuadrada más 7x más 12 se va a convertir en 0. Y si tú recuerdas, esto es una ecuación cuadrática que aprendimos a resolver en la unidad número 1. Entonces voy a colocar aquí un sí solo sí y voy a aplicar la técnica de factorizar y quedaría x más 3 por x más 4. Y todo esto va a quedar igualado con 0. Lo pongo el sí solo sí. Por el teorema 7 de la unidad número 1 sabemos que la respuesta sería x más 3 es igual a 0 o bien x más 4 es igual a 0. Y entonces colocaré aquí sí solo sí, x es igual a menos 3 o x es igual a menos 4. Y lo que tú tienes aquí son dos números, tanto menos 3 como menos 4 ocasionan que x cuadrada más 7x menos 12, más 12 se convierta en 0. Por lo tanto, estos dos números hay que descartarlo del conjunto de los números reales y lo que nos quede ya es el dominio de la función racional. Para ello también recuerda que el conjunto de los números reales en notación de intervalos se interpretaba como menos infinito hacia infinito. Entonces el dominio, cuando nosotros ya vamos a entregar la respuesta final de un dominio, debemos hacerlo en notación de intervalos porque son conjuntos de números y los intervalos esos son conjuntos de números. Entonces del intervalo menos infinito a infinito, que es los reales, le vas a descartar estos dos números que hacen que lo de abajo se convierta en 0. Entonces haz de cuenta, comienzas a caminar en una recta numérica y estás parado en menos infinito, vas a empezar a avanzar y te vas a detener hasta que encuentres el primer número que debes descartar. Lógicamente, el primer número que debemos descartar o que nos vamos a topar si comenzamos a caminar de la recta numérica desde menos infinito hacia la derecha, el primer número con el que me voy a topar es menos 4. Por lo tanto, menos 4 le voy a poner un paréntesis para indicar que no lo puedo tomar. Sin embargo, todavía puedo seguir avanzando porque hay más números que sí puedo tomar. Y voy a poner, por lo tanto, una unión de intervalos. Eso significa que aún continúa otro intervalo que puedo tomar. Inicio desde menos 4, con paréntesis igual para seguir afirmando que no puedo tomarlo. Y al momento de ir avanzando otra vez me topo con otro número que no puedo tomar, que en este caso es menos 3. Lo coloco y también le pongo un paréntesis para indicar que no lo puedo tomar. Sin embargo, desde menos 3 hacia adelante todavía hay más números que puedo tomar porque recuerda que estás descartando solamente los números de menos 3 y menos 4 de menos infinito a infinito. Como hay más números que sí puedo tomar, voy a poner otra unión de intervalos y voy a continuar desde menos 3 colocando un paréntesis para indicar que no lo puedo tomar. Y como ya no hay ningún otro número que tenga que descartar, ya me voy hasta el infinito.
Entonces el dominio de esta función racional son todos los números reales que se encuentran entre menos infinito y menos 4 sin tomar a menos 4, y de entre menos 4 y menos 3 sin tomar a menos 4 y menos 3, y los que sean más grandes que menos 3. Todos esos números son el dominio de esta función racional, ya que yo los puedo sustituir aquí en la regla de correspondencia y no voy a caer en ninguna indeterminación. Bueno, ya saqué el dominio de f, ahora vamos a sacar el dominio de g, porque recuerda que debemos sacar su intersección. Entonces voy a poner aquí, el dominio de g va a ser igual a lo siguiente. Sería x pertenece a los reales porque también es una función racional, solo que aquí la condición es que x cuadrada menos 1 sea una cantidad diferente de 0. Entonces vamos a hacer algo similar que en la función racional anterior. Voy a buscar aquellos números que convierten en 0 la parte de abajo para poderlos descartar y así entregar el dominio. Matemáticamente sucedería de la siguiente forma. Quiero conocer cuándo x cuadrada menos 1 va a ser una cantidad igual a 0. Al resolver esto me doy cuenta que puedo realizarlo mediante factorización, que se puede ver como una diferencia de cuadrados, y quedaría como x menos 1 por x más 1, todo esto aquí, igualado con 0. Entonces ahora voy a colocar si solo si. Por teorema 7 quedaría como esto es x menos 1 igual a 0, o bien x más 1 es igual a 0. Y luego colocaría si solo si x es igual a 1, o bien x es igual a menos 1. Son los dos números que tengo que descartar. 1 y menos 1 deben descartarse de los reales y lo que me quede es el dominio de g. Entonces eso lo voy a poner aquí. Dominio de mi función g va a ser igual a lo siguiente. Voy a comenzar desde menos infinito, al igual que el dominio pasado. Y desde menos infinito voy a ir avanzando otra vez de izquierda a derecha hasta toparme el primer número que debo descartar. El primer número que yo debo descartar es menos 1. Entonces voy a poner aquí menos 1. Después voy a seguir continuando porque aún hay más números que puedo tomar. Pero desde menos 1 me doy cuenta que voy a toparme otro número que debo descartar, que es el 1 positivo. Entonces le coloco también un paréntesis. Y del 1 positivo continúo hacia el infinito, porque ya no hay más números que debo descartar. Entonces este es el dominio de g y este es el dominio de f. Entonces ahora que yo tengo esta parte, voy a proceder a hacer su intersección. Porque recuerda que el dominio de f más g, f menos g, f por g y f sobre g va a ser la intersección de estos dominios. Solamente en la división hay que hacer una pequeña observación adicional, pero ahorita que lleguemos a esa parte la voy a hacer. Entonces pondremos aquí dominio de f, intersección con dominio de g. Recuerda, la intersección de los dominios son aquellos números donde coinciden ambos dominios. Por ejemplo, entre menos infinito, ambos inician con menos infinito, ¿no? Entonces tú vas a poner que primero símbolo que vas a colocar es menos infinito, porque ambos dominios inician con el mismo. Ahora observa que el dominio de f avanza hasta menos 4 y el dominio de g avanza hasta menos 1. Entonces, para que coincidan estos dos dominios, al inicio solo van a coincidir de menos infinito a menos 4, porque hay que descartar ese número también. Pero aún voy a continuar desde menos 4, voy a ir avanzando. ¿Qué te vas a topar primero? ¿El menos 3 que descarta el dominio de f o el menos 1 que descarta el dominio de g? Lo que te topas primero es el menos 3, por eso lo vas a colocar acá. Luego, una unión porque continúas desde menos 3, sigues avanzando. ¿Qué te vas a topar primero? ¿El más infinito del dominio de f o el menos 1 del dominio de g? Claramente te topas primero al menos 1, entonces va a ser menos 1. Luego va a ser unión, continúas desde menos 1. Pero ahora de menos 1 te vas a topar inmediatamente al 1. Entonces pones aquí el 1, unión, y del 1 te vas hacia, si te das cuenta ya en f y en g ya no hay ningún número de descarta, entonces nos vamos hasta el infinito. Esto que yo te acabo de obtener es la intersección de los dominios de f y de g. Entonces vamos a pasar a otra página para que podamos continuar con la solución de este ejercicio. Voy a copiarte también lo que son las funciones que vamos a estar trabajando para que podamos ver. Te voy a colocar aquí, f de x era igual a x cuadrada más x menos 6. Todo esto sobre x cuadrada más 7x más 12. Y g de x, que era la otra función a la que le sacamos el dominio, era x cuadrada más 7x más 10. Todo esto sobre x cuadrada menos 1. Ahora, en esta parte que ya está aquí, vamos ahora a colocar que nos había dado la intersección de los dominios. La intersección de los dominios, lo que nos había dado era menos infinito, pongo aquí menos infinito, coma, menos 4, cerramos, unión, menos 4, nos íbamos hacia el menos 3, unión del menos 3, nos íbamos hacia el menos 1, unión del menos 1 era hacia 1, unión y del 1 hacia infinito. Esa era la intersección de los dos dominios. Entonces ahora vamos a encontrar las reglas de correspondencia que nos pedía.
La regla de correspondencia primero nos pedía la de f más g. Vamos a colocar f más g de x porque vamos a dar una regla de correspondencia. ¿Cuál sería simplemente? Si tú recuerdas lo que vimos en pares ordenados, la regla de correspondencia cuando estábamos utilizando reglas de correspondencia de cada función, simplemente era f de x más g de x. Es por eso que en esta parte la regla de correspondencia de f más g es simplemente x cuadrada más x menos 6 sobre x cuadrada más 7x más 12. Más, ahora colocaríamos x cuadrada más 7x más 10 sobre x cuadrada menos 1. Y esta es la regla de correspondencia, que es todo lo que se nos estaba pidiendo. Si tú quieres hacer la suma mediante el producto cruzado, adelante, pero no sería necesario. Ahora, ¿cuál sería? También nos pedía el dominio de f más g. El dominio de f más g, como fue el resultado de haber hecho una operación de adición entre f, la función f y la función g, por lo que sabemos del video anterior, su dominio tiene que ser la intersección de los dominios, es decir, menos infinito, coma menos 4, unión menos 4, coma menos 3, unión menos 3, coma menos 1, unión menos 1, coma 1, unión 1, coma infinito. Y ahí está el dominio. Ahora vamos a buscar otra regla de correspondencia, que en este caso era f menos g de x. En f menos g de x simplemente es f de x menos g de x. Y esto nos quedaría otra vez lo mismo, x cuadrada más x menos 6. Todo esto sobre x cuadrada más 7x más 12 menos, en este caso, x cuadrada más 7x más 10. Todo esto sobre x cuadrada menos 1. ¿Y cuál sería el dominio de f menos g? Pues simplemente la intersección. Como es esto mismo, aquí ya las voy a poner comillas. Recuerda que las comillas simplemente están representando este mismo dominio, para ya no volverlo a escribir porque es exactamente el mismo. Ahora, ¿cómo quedaría? En este caso, voy a poner aquí f por g. ¿Cuál sería la regla de correspondencia de f por g? La voy a poner por acá. F por g de x simplemente va a ser igual a la función f de x multiplicada por la función g de x. Y esto te va a quedar como x cuadrada, abro unos paréntesis, más x menos 6. Todo esto sobre x cuadrada más 7x más 12. Todo esto por x cuadrada más 7x más 10, que es g. Todo esto sobre x cuadrada menos 1. Y ahí está. Esa es la regla de correspondencia para f por g. ¿Y cuál es el dominio de f por g? Pues lógicamente es otra vez la intersección de los dominios. Dominio de f por g es igual otra vez a la intersección, o sea, menos infinito, menos 4, unión menos 4 menos 3, unión menos 3 menos 1, unión menos 1 a 1, unión 1 a infinito. Y ahí está, es tu dominio. Pero ahora viene f sobre g. Voy a darte primero la regla de correspondencia. La regla de correspondencia de f sobre g de x simplemente es igual a f de x sobre g de x. Y esto se puede ver simplemente como toda la función f, que es x cuadrada más x menos 6, todo esto sobre x cuadrada más 7x más 12. Y luego va la función g. La función g es x cuadrada más 7x más 10. Todo esto sobre x cuadrada menos 1. Y ahí está tu función f sobre g. Pero el dominio, aquí hay un detalle. No puedes decir que es la intersección nada más. Antes de que tú confirmes que es la intersección de los dominios, tienes que verificar un detalle que te decía en la teoría inicial. Ya que el dominio de la función f sobre g, habíamos dicho que era x pertenecía a la intersección. O sea que sí era la misma intersección, pero tenías que contemplar una condición adicional. Y esa condición adicional es que la función que esté en la parte de abajo, que en este caso es g de x, fuera una cantidad diferente de 0. Como es una nueva división, hay que procurar que la función que quedó en la parte de abajo, que en este caso es esta que te acabo de encerrar, aquí mostrada, esa siempre sea diferente de 0. Si en la intersección de los dominios, que es esta parte, hay algún número que ocasiona que la función racional g de x, que está aquí en la parte de abajo, se convierta en 0, hay que descartarlo de esa intersección. Y ya cuando hayamos hecho esa revisión, lo que nos quede, ese ya sería el dominio de f sobre g. Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando esta función que está en la parte de abajo, que es x cuadrada más 7x más 10 sobre x cuadrada menos 1, va a ser igual a 0. Bueno, la única forma de que esta función sea igual a 0 es que la parte de arriba se convierta en 0, o sea, x cuadrada más 7x más 10, pero la parte de abajo siempre sea una cantidad diferente de 0, porque 0 entre una cantidad diferente de 0, pues va a dar como respuesta un 0. Entonces, eso es lo que debemos lograr. Y además, no te preocupes, la cantidad de abajo a estas alturas del problema siempre va a ser diferente de 0, porque desde que tú sacaste el dominio de g,
descartamos los números que ocasionaban que x cuadrada menos 1 fuera diferente de 0. O sea que en la intersección ya no hay ningún problema, ya está contemplando números que evitan que la parte de abajo se convierta en 0. O sea, estos números de la intersección siempre hacen que la parte de abajo sea diferente de 0. Entonces, por lo único que hay que preocuparnos es en saber cuándo el x cuadrada más 7x más 10, que es el que está aquí arribita, se convierte en 0, porque 0 entre algo diferente de 0 nos va a dar 0 y así ya podemos saber qué números debemos descartar de esta intersección para evitar que lo de abajo se convierta en 0. O lo que es lo mismo decir, quiero saber cuándo x cuadrada más 7x más 10 va a ser una cantidad igual a 0 para saber qué números debo descartar. Y esto es otra ecuación cuadrática que puedo resolver mediante factorización, que en este caso sería x más 2 por x más 5. Ya que 5 por 2, 10, 5 más 2, 7. Por teorema 7 de la unidad 1 sabemos que x más 2 es igual a 0, o bien x más 5 es igual a 0. Entonces resolvemos las dos pequeñas ecuaciones y quedaría x es igual a menos 2, o bien x es igual a menos 5. Entonces el número menos 2 y el número menos 5 ocasionan que x cuadrada más 7x más 10 se convierta en 0. Lo que sería lo mismo decir que van a ocasionar que todo lo que está encerrado en color verde se convierta entre 0 y lo que ocasionaría que vamos a crear una división entre 0. Y eso no está definido. Así que de la intersección vamos a descartar estos dos números. La intersección es esta que te estoy encerrando en este momento en color verde. Vamos a descartarle el menos 2 y el menos 5. Entonces al hacerlo vamos a tener algo como lo siguiente. Entonces el dominio de f sobre g te lo voy a colocar en color naranja. Aquí dominio de f sobre g. Y te hago la observación. El dominio de f sobre g es la misma intersección, solo descartando los números que ocasionan que la nueva fracción que quedó dividiendo, o sea en la parte de abajo, se descarten los números que la hagan en 0. Que sabemos que esos números son menos 2 y menos 5. Entonces inicias en menos infinito. Y quizás el siguiente paso dirías, voy a colocar el menos 4 como dice la intersección. Sin embargo, si tú observas en los números que debes descartar, está el menos 5. Y el menos 5 está antes que el menos 4 en la recta numérica, viéndola de izquierda a derecha. Así que voy a colocar el menos 5, porque debe ser descartado. Lo pongo con paréntesis. Unión, continúo desde menos 5 y ya de ahí me voy al menos 4. Unión, ahora continúo de menos 4, me voy a ir hacia el menos 3. Unión, del menos 3 continúo. Pero no voy a tomar al menos 1, ya que el menos 2 se encuentra antes del menos 1 y este debe ser descartado. Entonces lo indico de esta manera, colocándole un paréntesis y ya continúo con menos 2 hacia menos 1. Unión, continúo de menos 1 hacia 1. Unión de 1 hacia infinito. Y este dominio que causa estas uniones de intervalos son el dominio de la función f sobre g. Ya este es su dominio. Y su regla de correspondencia pues es la que tú tienes aquí, que te estoy marcando en color naranja, es esta. Entonces con eso ya hemos terminado todo lo que se nos pedía en este problema. Para que tú puedas practicar esta parte, te invito a que trates de resolver este ejercicio donde involucro dos funciones racionales para que te sirva de práctica.